Mateo 22, versículos 34 al 40, para continuar con la exposición del Evangelio de Mateo, que ya nos tiene aquí alrededor de 3 años y fracción. Y esperamos que el Señor nos siga guiando para poder ir estudiando fundamentalmente la persona y el carácter del Señor Jesucristo a través de lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. A los valientes que llegaron a pesar del frío. Estamos entrando ya en el invierno en una forma franca, así que aunque todavía no desde el punto de vista del calendario, pero sí de las bajas temperaturas. Vamos a Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40 entonces. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recordemos lo que habíamos visto previamente. En 3 ocasiones, esta es la tercera oportunidad en que los fariseos, los enemigos del Señor Jesucristo en general, los saduceos también, los herodianos por otro lado, recuerdan en el versículo 15 en adelante, llegaron con el propósito de poder encontrar en el Señor Jesucristo alguna cosa digna de poder denunciar a las autoridades, en el caso de los herodianos, o en el caso de los fariseos y los saduceos, a las autoridades civiles y religiosas de Israel, con el propósito de poder llevarle, ¿verdad?, a condenarle finalmente. Ahora, ya esta es la tercera oportunidad. Recordemos lo que pasó anteriormente, vimos el jueves pasado, cuando los saduceos se acercan para hacer una pregunta de tipo escatológica, o vamos a decir lo que va a pasar más allá de esta tierra, ¿cierto?, de los últimos tiempos, en la resurrección. En términos teológicos, le preguntan si realmente, a través de una historia que ellos inventan claramente, le preguntan si efectivamente la resurrección va a ser posible, como puede ser posible si ocurre aquello que ellos inventaron respecto a esa mujer que se casó con uno de los hermanos, murió él, después se casó con el siguiente y así sucesivamente, de acuerdo a la ley del levirato, como vimos el jueves pasado. Y una vez que el Señor Jesucristo les responde con una sabiduría extraordinaria, en el versículo 32, con la misma, una cita del Pentateuco, que era la autoridad, la única autoridad que ellos aceptaban como palabra de Dios, Jesús le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y con eso le está diciendo que efectivamente las personas que habían muerto y que habían confiado en Dios estaban viviendo, y que en consecuencia la resurrección era un hecho. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Si nosotros vamos a otro de los evangelistas, nos vamos a dar cuenta que también hubo una reacción de parte inclusive de los fariseos. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Pero respecto a los muertos a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como lo habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis, le dice Marcos. Pero Lucas añade otra cosa, Lucas 20, versículos 27 al 40, pero vamos a ver los últimos versículos nada más. Lucas 20, que es el texto paralelo. Versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más. Maestro, bien has dicho. ¿Quién le dijo eso? Uno de los escribas. Y ahora, ¿quién se acerca al Señor Jesucristo en los versículos 34 en adelante de nuestro texto de Mateo 22? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos,
se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, miren lo que dice, uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Y eso quién era? Un escriba. Es decir, es la misma persona a la cual se refiere, el mismo tipo de persona a la cual se refiere también allí Lucas, que había quedado impresionado con la respuesta de Jesús y había dicho, maestro, bien has dicho. Y a él le convenía desde el punto de vista de su posición, porque ellos, los fariseos, sí creían en la resurrección, teológicamente y doctrinalmente eran mucho más cercanos a lo que el Señor Jesucristo enseñaba en ese sentido. Sin embargo, ahora vamos a ir a una situación, quizás probablemente de las 3 ocasiones en que le hacen la pregunta, esta es la pregunta más interesante, la pregunta más trascendente en un sentido, porque el Señor Jesucristo, a través de lo que va a responder, va a mostrar que este es el eje rector de toda la teología, es decir, de toda la Biblia, desde el principio a fin, todo se basa en esto, todo tiene que ver con esto. El escriba le pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante y el Señor Jesucristo responde de una manera categórica, sin ningún titubeo, mostrando cuál es la pregunta, o mejor dicho, el concepto teológico más profundo sobre el cual gira todo lo demás, es la fuente del cual viene todo lo demás, inclusive la ley, los profetas, todo depende, dice el Señor Jesucristo en el versículo 40, de estos 2 mandamientos esenciales. Por eso vamos a entrar a uno de los textos probablemente más importantes del Evangelio, así como el otro que tenía que ver con la identidad del Señor Jesucristo, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde de esa manera. Junto con este texto, probablemente es uno de los más importantes en la última etapa del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Notemos como en principio la ocasión es bien interesante. El versículo 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y esa es una reiteración en el original, es decir, está hablando como que se pusieron de acuerdo, como que acordaron unánimemente. Eso implica que se reunieron aparte y que pensaron en cuál es la mejor estrategia a seguir. Ahora que ya Jesús le había respondido cuando lo mandaron a través de los herodianos y ahora había respondido correctamente cuando los saduceos se acercan, ahora ellos entonces piensan de qué manera, cómo podemos profundizar un poquito más quizás en la pregunta para encontrar a Jesús en una respuesta errada con la cual podamos acusarlo. Y el versículo 35 describe quién es la persona que ellos escogen. El versículo 34 se juntaron a una, es decir, se juntaron a deliberar y a elegir a una persona en particular para que hiciera la pregunta fundamental al Señor Jesucristo. Y el versículo 35 dice cuál es esta persona. Por eso algunos teólogos dicen que probablemente es el mismo que dijo, que Lucas dice, ¿cierto? Maestro, bien has dicho. Cuando el versículo que leímos hace un rato. Dicen que probablemente es el mismo escriba, porque un intérprete de la ley es sinónimo de escriba. De hecho, la palabra original sí, está compuesta de 2, una que tiene que ver con ley y la otra que tiene que ver con alguien que interpreta. Por eso Mateo lo traduce uno de los intérpretes de la ley. Ahora pensemos un poquito, fíjense cómo estaba bien pensado todo. ¿Por qué? Porque ¿a quién mejor que una persona que se pasaba los días y los años estudiando precisamente la ley para indagar más profundamente de qué se trataba, cuáles eran las implicancias de la ley, cuál era el significado? Por eso dice intérpretes de la ley, eran los exégetas de su tiempo, hacían una exégesis para tratar de descubrir qué es lo que la ley quería decir, quería transmitir. Eran personas versadas. Entonces, alguien dijo que inclusive parece que en una Biblia de traducción al inglés dice abogado, como una sinónimo, ¿verdad?, de intérprete de la ley. Eran personas muy inteligentes, con mucho conocimiento, profundos teólogos, de tal manera que este fue en nombre de los fariseos, porque la mayoría de los escribas eran fariseos, a hacer la pregunta al Señor Jesucristo. Ahora el versículo 35 dice que lo hizo para tentarle, ¿cierto?
En Marcos no menciona esto de la tentación, es decir, del propósito, la intención que llevaba detrás la pregunta, pero algunos dicen que lo más probable es que los fariseos enviaron a este hombre para que hiciera esta pregunta con el fin de tentarle, pero él tenía también en su corazón un deseo realmente de saber qué es lo que Jesús quería, qué es lo que Jesús iba a responder, porque le interesaba mucho la apreciación que Jesús iba a tener respecto a la pregunta que él estaba haciendo. Es decir, había un poco de sinceridad en él, de deseo genuino de aprender, de conocer un poco más, pero también los demás que lo enviaban lo estaban utilizando como un instrumento con el propósito de encontrar a Jesús en algún error. Ahora, la pregunta, en versículo 36, es la siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y aquí necesitamos explicar algo de contexto para entender mejor de qué se trata. Los escribas habían definido alrededor de 613 leyes en total, en relación y en consideración a todas las letras que componían el decálogo o los 10 mandamientos. Ellos decían que en hebreo habían 613 letras que tenían que ver con la descripción del decálogo. Entonces ellos dijeron que habían 613 leyes que eran las importantes y de la cual se derivaban todas las demás. Ahora, ellos dividieron esto en dos partes. Un tipo de ley era una ley que prescribía algo negativo, que eran 365, ese es el grupo 365 leyes, y por otro lado había otro grupo que eran 248 y que eran prescripciones positivas de la ley. Vuelvo a decir, eran 613 en total, 248 eran afirmativas o positivas y 365 eran negativas, es decir, decían no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y la otra eran positivas. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Se pasaban la vida estudiando más profundamente esto y hacían una serie de subclasificaciones de la ley. O sea, de 613 entonces aparecía una cantidad tremenda de subclasificaciones y discutían, hacían especie de debates entre ellos para ver cuáles eran las más importantes, cuáles eran las que realmente eran inviolables. Ellos decían inclusive que habían ciertas leyes que eran restrictivas y absolutas, es decir, no se podían violar, y otras que eran un poquito más flexibles, aunque tampoco obviamente estaban de acuerdo con la violación de las mismas. En otras palabras, ellos toman la ley de Dios y empiezan a tratar de desmenuzarla al punto que finalmente, y por eso el Señor Jesucristo también los acusa en otra ocasión, al punto que finalmente la distorsionan, se van del propósito inicial de la ley. ¿Por qué es importante dar esta explicación? Porque cuando él pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estaba diciendo, según tu opinión, ¿cuál es la ley más importante que hay de las 603? Entonces el Señor Jesucristo aquí está frente a una pregunta teológica que tiene relación con la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí o en el monte Horeb, ¿cierto? Que es la cordillera del Sinaí. Y esta pregunta entonces va a requerir del Señor Jesucristo una respuesta sumamente profunda. Y ahí es donde yo quiero detenerme más tiempo en esta hora y que podamos aplicarla también a nosotros. A mí me pasó algo especial cuando yo empecé a estudiar y a meditar en este texto, porque lo que Jesús responde es algo que lo primero que me pregunté, si yo realmente estaba cumpliendo con el primer mandamiento nomás que resume la ley, ni siquiera con el segundo. Me pregunté solamente con el primero y evidentemente uno queda descubierto delante del Señor. Aquí hay una demanda de parte de Dios respecto a una ley que sigue siendo vigente, pero que desnuda el corazón nuestro, lo deja tal cual delante de Él. Y por eso es muy importante lo que Jesús le va a responder, y la forma en que Él responde a este hombre nos lleva necesariamente al Antiguo Testamento.
Vamos a leer primero lo que Jesús respondió y luego vamos a ir al Antiguo Testamento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, ¿de dónde viene este texto literalmente? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De allí viene la cita literal que el Señor Jesucristo hace con una pequeña variación nada más. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en ese contexto cuando el Señor a través de Moisés instruye al pueblo antes de tomar posesión de la tierra prometida? Esta por primera vez aparece lo que se conoce en Israel hasta el día de hoy como el Shema de Israel, y que procede de la primera letra que aparece en el versículo 4, que significa escuchar. Oye, Israel. Shema, Israel. Eso es lo que dice en el original. Ahora, se transformó finalmente en una declaración de fe, una confesión de fe. Los judíos, al levantarse en la mañana, recitaban el Shema y al acostarse también lo hacían. Pero no solo componían estos versículos, sino también el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, versículos 13 al 21. Y noten otra vez cómo el eje rector, como yo dije, de toda la Biblia, de todo lo que tiene que ver con la relación con Dios o de Dios con nosotros, aparece nítidamente. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Versículo 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, prácticamente lo mismo, pero un tanto extendido. Estas dos citas y la cita que no vamos a leer de Números 15, 37 al 41 conformaban lo que se llamaba el Shema de Israel. Ahora, estos eran de los textos más citados y más estudiados por el judaísmo tradicional. Eran en el fondo el corazón del judaísmo. Ellos giraban en torno a estos textos principales. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque tenían que ver con la relación de Dios con el pueblo y la relación del pueblo con Dios. Esta demanda que se hace aquí era muy, muy importante para el pueblo de Israel, en la relación de Dios con el pueblo y viceversa. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando tiene que responder a este escriba, a este hombre versado en la ley, Él no duda ni un momento en decir: este es el gran mandamiento. El gran mandamiento es el que ustedes recitan en la mañana y en la tarde. El gran mandamiento es el que constituye la confesión de fe de ustedes
y que lamentablemente no han entendido. Eso es lo que se desprende. Y por eso el Señor Jesucristo entonces hace énfasis no solo en el texto propiamente tal, sino la intención es mostrar también de qué está hablando, aun cuando no lo explica ahí, pero claramente está hablando con un teólogo, de tal manera que se entiende que la persona sí tenía conocimiento respecto a este texto y lo que significaba. Noten cómo el fundamento de todo esto es el amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los judíos entendieron literalmente el texto, pero no entendieron la connotación, la explicación que realmente se debía derivar de ese texto. Por ejemplo, los judíos después hicieron pequeñas cajitas de cuero o de pergamino que contenían Deuteronomio 6, 4 al 9, 11, 13 al 21, Éxodo 13, 1 al 10 y Éxodo 13, 11 al 16. Estos cuatro textos de las Escrituras contenían estas cajitas. ¿Y qué hicieron con estas cajitas? Se las amarraban en el brazo izquierdo, en la muñeca izquierda, y se las amarraban también aquí en la frente. Y ellos pensaban que de esa manera ellos estaban cumpliendo con el Shema, ellos estaban cumpliendo con la confesión de fe que tenían como pueblo de Dios, pero no entendían que no se trataba simplemente de llevar algo externo en su brazo o en su frente, sino que la palabra de Dios, esta que era lo esencial, que les comunicaba la forma de comunicarse o de tener relación con Dios, tenía que estar en el corazón. Y por eso es que el Señor les muestra otra vez que el punto no es simplemente cumplir externamente con algún tipo de norma, no solo con decir, bueno, yo sé que esa es palabra de Dios y que es lo correcto y que es lo que debo hacer, sino también vivir en conformidad a eso. O sea, el Señor está apuntando más a lo más profundo. Por eso es que dice, y el texto decía, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No era un asunto superficial, no era algo externo, no era el cumplimiento de ciertas reglas nada más que tenían que hacer. Ahora, no solo hacían esto que se llamaban filacterías precisamente, que eran las que yo acabo de mencionar, sino también hacían unas mezuzás que se llamaban en hebreo, y eran pequeñas cajas en donde los judíos ponían también el texto de Deuteronomio 6, 4 al 9 y el texto de 11, 13 al 21 del mismo libro de Deuteronomio. Y en estas mezuzás, estas cajitas las colgaban sobre las puertas. Y si ustedes vuelven a leer, es exactamente lo que decía el texto que debían hacer. Pero este literalismo absoluto no era señal de que ellos habían entendido la razón por la cual se había dado esto. Por tanto, es interesante en primer lugar pensar en que nosotros podemos saber y podemos creer y podemos aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Los judíos decían, nosotros sabemos que es la palabra de Dios y nosotros sabemos que es la verdad de Dios y nosotros nos acogemos bajo su autoridad. Sin embargo, no tenían comprensión de la intencionalidad de este mandamiento. Es fácil poder saber, por ejemplo, que Dios es Dios, que Dios es grande, que Dios es supremo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es justo, todas estas características, ¿cierto? O atributos de Dios, y sin embargo, no necesariamente entender qué es lo que significa mi relación con Dios. ¿Recuerden quién es mejor teólogo que nosotros? El diablo es mejor teólogo que nosotros. Él sabe exactamente quién es Jesús. Él lo conoce. Los demonios, de hecho, lo conocían cuando salían al encuentro de Él, ¿recuerdan? Decían, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? No nos envíes allá. Sabían que no solo que era Jesús, el Hijo de Dios, sino que también sabían que tenía autoridad y poder, inclusive para enviarlos al infierno. Pero eso, que hayan sido los mejores teólogos y que hayan tenido una comprensión cabal de eso en términos intelectuales, no les servía absolutamente de nada.
porque estaban igual condenados. Esto nos enseña que en la práctica el conocimiento por el conocimiento no sirve, sino que tiene que llevarnos a una relación con Dios. Y por eso aquí está, el amor es la clave. La esencia de lo que Jesús está respondiendo es esta: amarás, y aquí está todo. Ese es el verbo que es el que guía todo el resto del pasaje. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo está respondiendo correctamente a la pregunta que Él hace, pero no solo correctamente, sino también apuntando a la médula, vamos a decir, al eje rector de toda la teología. No solo de los judíos, sino también de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que hagamos esto, que... No. Dios demanda que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, como el Señor Jesucristo añadió aquí, con toda tu mente, dice. Esa es la demanda principal. Hermano, todo lo demás es secundario, o mejor dicho, todo lo demás procede de eso. Si realmente estamos amando a Dios, entonces vamos a obedecer a Dios. Pero podemos obedecer a Dios, pero no amar a Dios. Y ese es el peligro que nosotros tenemos y corremos casi, diría, todo el tiempo. Nosotros podemos transformarnos en expertos religiosos como eran los fariseos y los escribas, personas con mucho conocimiento teológico, pero si esto no está motivado por un deseo de conocer más y amar más a Dios, entonces estamos equivocados. En otras palabras, si la fuente que es nuestro amor por Dios no es lo primero, entonces nosotros estamos cumpliendo simplemente reglas de tipo externo. Y Jesús fue categórico en eso. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, nos habla de un amor integral, toda la persona involucrada, nuestra capacidad mental. Por eso nuestra mente está guiada por el Espíritu Santo para enseñarnos quién es Dios, cómo es Dios, la grandeza, la gloria, la perfección de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros predicamos aquí en esta iglesia, ¿cuál es el fin y el propósito? De que conozcan mejor a Dios para que amen más a Dios, y todo lo demás viene como consecuencia. Si yo obedezco a Dios sin amar a Dios, esa no es obediencia real, es simplemente apariencia. Pero si yo amo a Dios porque lo conozco a través de mi mente, la utilizo para un conocimiento más profundo de Él, obviamente una mente que está guiada y enseñada por el Espíritu Santo, entonces esto va a derivar en el hecho de que mi obediencia va a ser consecuencia del amor a Dios y no va a ser para poder ganar algo delante de Dios. Pero notemos otra cosa importante allí. Fíjense, ¿qué es lo que viene antes de esto? Y Juan en 1 Juan lo dice claramente. ¿Qué? Que Dios nos amó primero. ¿Cómo puede el hombre amar a Dios? Naturalmente es imposible. Así como lo dice, es imposible. Y entonces, naturalmente, cuando nosotros nacemos en esta tierra, nosotros no somos capaces de amar a Dios como Dios demanda de nosotros. Pero ahí está el antecedente importante. Juan dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, en el fondo, el amar a Dios es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Dios nos amó y entonces como respuesta a eso, en forma lógica, nosotros lo amamos a Él. Pero aquí hay una cosa importante. Ninguna persona que no se haya arrepentido y haya confiado en el Señor Jesucristo puede amar realmente a Dios. Ninguna. Y por eso es que la mayor parte de la gente tiene un sistema religioso como un trampolín para poder acercarse más a Dios y ser aceptado por Dios, porque creen que eso es amar a Dios, es decir, hacer ciertas cosas, cumplir ciertos rituales es amar a Dios, pero Dios dice no. Una persona no puede amar a Dios a no ser de que primero haya sido amado por Dios. Y aquí estamos hablando del amor redentor, no del amor
general, ¿cierto?, que Dios tiene a todos, donde hace salir su sol sobre buenos y malos, sino al amor redentor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí está la importancia de la exposición de la Escritura que nos lleva a considerar el carácter de Dios. En la medida en que más el Señor nos va enseñando por su Espíritu quién es Dios y a través de su palabra quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que va pasando como consecuencia en nuestro corazón, o lo que es lógico que vaya pasando si somos realmente creyentes. Vamos amando más a Dios. Porque también vamos disfrutando mayormente su amor. Notemos cómo el apóstol Juan lo dice en Primera de Juan de una manera tan linda. De hecho, es todo un párrafo. Y Juan era, algunos le dicen que el apóstol del amor, porque en realidad, esto es entre paréntesis, pero Juan y Jacob, ¿recuerdan cómo se les llamó primero? Hijo del trueno. Y después Juan llega a ser el apóstol del amor. Miren la transformación que Dios hace. Primera de Juan, digo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Miren la secuencia que hace Juan, es muy interesante. Juan dice, no solo que Dios nos amó, sino también la forma en que lo hizo. Cuando nosotros pensamos, pero ya está bien, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el referente? El amor de Dios por nosotros. Miren, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. El amor de Dios se evidencia. Se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, el amor que está hablando aquí y que está hablando el Señor Jesucristo, que nosotros debemos a Dios como una consecuencia lógica de experimentar su amor, es un amor evidencial, no es un sentimentalismo. ¿Entienden? No es un sentimentalismo, es decir, no es que nosotros nos emocionemos en un momento dado, levantemos nuestras manos, no es que lloremos de vez en cuando al ser expuestos a la palabra y al considerar la grandeza de Dios. No tiene nada de malo eso. El punto es que eso sea consecuencia de un amor, digamos, evidencial hacia la persona del Señor. ¿Qué es lo que hizo Él? Dice que nos amó, pero ¿cómo sabemos que nos amó? Porque envió a su Hijo. ¿Entienden? Hubo una acción de parte de Dios y entonces está describiendo el verdadero amor bíblicamente. El verdadero amor bíblicamente no es un asunto de un sentimiento, de una emoción, de una circunstancia, de un momento, sino que se trata de poder manifestar ese amor en términos prácticos, reales, a través de acciones concretas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y otra vez dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque ¿cuál era nuestra necesidad mayor? Estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados, muertos literalmente, ciegos, esclavos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos miró con compasión, pero esa compasión era acción. Envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Entienden? O sea, no solo nos está diciendo que el antecedente para que nosotros aprendamos cómo amar a Dios es Dios
amándonos a nosotros, sino que también nos está diciendo qué es lo que significa ese amor. Entonces, al responder a la pregunta, ¿cómo amamos a Dios? Bueno, tenemos que conocer el amor del Padre por nosotros. Y en la medida en que vamos conociendo más las implicancias de ese amor, la forma de ese amor, nosotros vamos entendiendo, este es el parámetro, así tengo que amar a Dios. ¿Y cómo es ese amor? Porque Él nos amó y envió a su Hijo por nosotros, porque nosotros teníamos algo atractivo, algo que dar a Dios, algo que Dios necesitaba, algo que Dios le faltaba. No, ¿verdad? Es un amor incondicional. Es un amor incondicional. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios, yo entonces tengo que honrar a Dios incondicionalmente, no buscando que Él me dé algo. Ese es el sistema religioso. Ese es el sistema de que yo te doy, pero tú también me das. Que yo te ofrezco algo, pero tú también me das algo. Como cuando alguien dice, bueno, porque yo tengo fe, entonces Dios me responde. Porque yo oro, entonces por eso Dios... Porque Dios sabe que yo soy un buen creyente, que soy un buen hijo de Él, porque Dios sabe que yo he ido a la iglesia consistentemente en el tiempo, porque Dios... No se trata de eso. Se trata de que yo amo a Dios independiente de lo que pase conmigo. Porque yo sé cómo Dios me amó a mí. Ven como una cosa es como mirarse en un espejo, en un sentido, ¿cierto? Mirar en el reflejo del carácter, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios y a pesar de eso amarnos a nosotros absolutos pecadores, depravados completamente, que debíamos estar en el infierno. Y entonces yo digo, yo no puedo responder de otra manera a Dios más que amándolo. ¿Cómo? Como Él me amó. Ahora, su amor es perfecto, el mío es imperfecto. Pero de todas maneras, ese es el estándar. Nadie en este lado de la eternidad va a amar a Dios con todo absolutamente en forma perfecta, pero ese es el estándar, ese es el parámetro que yo tengo, esa es la meta que yo tengo que mirar siempre. En consecuencia, entonces, cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, está demandando de los hombres que hagan algo, y aquí es extraño, que no pueden hacer naturalmente. Pero, en consecuencia, está diciendo, si realmente el amor de Dios está en ti, si efectivamente el amor redentor de Dios viene sobre ti, entonces tú vas a amar a Dios, vas a aprender a amar a Dios, vas a tener la posibilidad de amar a Dios. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, ese amor con que Dios nos amó, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido, fíjense, pasado, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces ahora estamos con la posibilidad cierta de amar a Dios. Lo que siempre, lo más lindo de la Biblia es siempre que el Señor no solo demanda algo de nosotros, sino también nos da la fuerza y nos capacita para poder hacer lo que Él nos demanda. Y aquí está demandando un amor total. Ahora, ¿cómo yo puedo saber con más detalles cómo puedo amar a Dios? Y aquí es donde es muy lindo lo que el Señor hizo, porque envió a su Hijo en condición de semejanza humana. Y el único que amó perfectamente al Padre fue Jesucristo. El único que lo amó en términos integrales fue Jesucristo. No a veces, sino siempre. Entonces, ¿cómo yo sé cómo amar a Dios? Como Jesucristo lo amó. Ahora notemos una cosa interesante. ¿Por qué Él hizo todo lo que hizo?
¿Por qué Él dejó la gloria, dejó, cierto, sus prerrogativas divinas, la gloria que tenía con el Padre, descendió hasta venir a ser el último de los hombres, hasta finalmente terminar en una cruz? ¿Por qué Él hizo eso? ¿Cuál fue el propósito final de Él? ¿Cuál fue el objetivo que Él tenía y la motivación por la cual lo hizo? Por amor al Padre. ¿Y para qué? El Padre fuera glorificado. Yo te he glorificado en la tierra, dice en Juan 17, antes de partir a la cruz, ¿cierto? En la misma noche anterior a la cruz, yo te he glorificado en la tierra. Ahora dame o vuélveme a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, pero yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿cierto? Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y todo esto que dice Filipenses 2 del 5 al 11, para gloria de Dios Padre. Por eso Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Mis palabras no son las mías, son las del Padre que me envió. Mi voluntad, la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. El deseo, el anhelo de su corazón en hacer la voluntad del Padre. Y miren, notemos cómo esto está diciendo cómo amar a Dios. Imitando a Jesús. ¿Cómo amar a Dios? Jesús nos responde de esta manera, así como yo lo amé. De esa misma forma. Estaba llegando, en este momento está cuando Él responde al escriba 3 días antes de la cruz. Y el Señor Jesucristo iba a morir posteriormente en esa cruz, habiendo cumplido, el único que hubo cumplido perfectamente este mandamiento. Y el siguiente. O sea, el único que cumplió toda la ley en forma perfecta fue el Señor Jesucristo. Y sin embargo iba a morir como si hubiese sido un transgresor. ¿Por qué? Porque, y aquí está la clave, porque Él iba a morir por los transgresores, en el lugar de ellos. Y luego entonces su obediencia perfecta y su amor perfecto al Padre iba a ser puesto sobre aquellos transgresores que finalmente íbamos a creer en Él por gracia. Y entonces el Señor Jesucristo estaba diciendo que el amor al Padre también era un amor sacrificial. Si nosotros pudiésemos hacer un listado de toda la manera en que Jesús amó al Padre, podríamos entender lo que significa a cabalidad esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Recién entenderíamos eso. Ahora, ¿el amor del Señor Jesucristo por el Padre fue obligado? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Cómo entonces amo a Dios? ¿De qué manera yo expreso mi amor a Dios? ¿A regañadientes? Una vez más tengo que hacer esto. ¿De esa manera? Ese no es amor a Dios. Hermanos, es tan impactante esto que uno se da cuenta que quizás muchas de las cosas que ha hecho para Dios no han sido motivadas correctamente. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero externamente. Hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos con la norma que dice que tenemos que hacer esto, pero no por la motivación adecuada. Cuando vemos al Señor Jesucristo, lo vemos como aquel que siempre hizo la voluntad del Padre, pero con disposición de su corazón. Por eso es que Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que era el corazón para los hebreos? Era el asiento de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad, de la capacidad moral. Era el centro de lo que la persona es en esencia. Por eso el autor de Proverbios, en capítulo 4, versículo 24, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él procede la vida. Es el centro de la existencia del ser humano. Y entonces, cuando dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, está diciendo, en otras palabras,
En realidad tú tienes que amarlo con todo lo que tú eres, como te constituyó a Dios. Dios así, con todo eso tú lo amas. Pero ¿cuándo tenemos que amar? ¿En ciertas circunstancias? Y aquí es donde vienen a nuestra mente algunos otros versículos. Por ejemplo, un versículo muy conocido, muy citado, como es el de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué está diciendo esto? Está diciendo simplemente que los que realmente amamos a Dios, entendemos e interpretamos todas las cosas como positivas y buenas en función de ese amor que nosotros le tenemos a Dios, porque es incondicional, o debe ser incondicional. Y que entendemos que como Dios es soberano, todo lo que Él trae a nuestra vida es bueno. ¿Y eso es fácil de poder aceptarlo? Es bueno porque todo me va a conducir a bien. Ahora, no según mi propósito, ahí está el punto, sino al propósito de Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, amar a Dios no es un sentimentalismo meramente, amar a Dios no es una emoción repentina de un momento, amar a Dios es imitar al Señor Jesucristo en su amor al Padre. Y eso significa entonces que nosotros también, y esta es otra característica, amar a Dios significa obedecer su palabra. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Jesús, como dije hace un momento, había dicho, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, el hacer tu voluntad, el obedecer tu palabra. Ahora, el capítulo 14 de Juan dice, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién más? Ese nada. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Noten, no está diciendo que el que guarda mis mandamientos, ese en realidad al que yo voy a amar, sino que la expresión del amor es guardar sus mandamientos. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dijo Jesús? Yo obedezco la palabra del Padre, tú obedeces la palabra del Padre. Eso es amor. ¿Ven? Que no es una situación superficial, no es algo sencillo, no es algo simple, es algo mucho más profundo. ¿Por qué de este concepto de amor a Dios, incondicional a Dios, es el que se deriva todo el resto de las cosas? Si amamos a Dios, vamos a querer honrar a Dios, ¿no es verdad? Si amamos a Dios, jamás vamos a querer que el nombre de Cristo sea deshonrado. Si amamos a Dios, lo único que vamos a querer es que Él sea exaltado y no nosotros. Miren cómo todas las cosas encajan en su lugar. Cuando amamos a Dios, realmente. Entonces, yo no voy a decir, miren, voy a hacer esto, ya voy a empezar de mañana a hacer esto porque en realidad con eso yo voy a mostrar que amo a Dios, sino que debe ser una consecuencia lógica del amor que tenemos a Dios. Eso va a decantar en el hecho de que yo me someta a su palabra y quiera hacer su voluntad. Y no esté cuestionando la palabra y no esté tratando de convencerme a mí mismo que la Biblia no dice tanto esto porque a mí no me conviene y yo trato de buscarle el acomodo para salir, un poco zafarme de un mandamiento que es claro y que es categórico. Sino que simplemente me voy a inclinar delante del Señor y voy a hacer su voluntad. Pero miren la forma, no legalistamente,
No como un legalista cumple, sino como un hijo que quiere agradar a su padre porque sabe que su padre lo ama y él también lo ama. Es una consecuencia de esto. Con todo tu corazón, con toda tu alma, y noten esta palabra que aparece, antecede a todo lo que dice. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice Jesús. Porque nuestra mente tiene que estar también al servicio de Dios. Amar, ¿a quién vamos a amar? A aquel que conocemos. A amar a algo o a alguien que no conozco es una especie de superstición. Pero amar a aquel que conozco, aquel que se revela en las páginas de las Escrituras. Por eso, amar la palabra de Dios es amar al Dios de la palabra. Necesitamos entonces empezar a pensar si realmente en forma integral nosotros estamos amando a Dios genuinamente, porque de eso se deriva todo. Y noten cómo eran dos partes, dos tablas, ¿cierto?, de la ley. La primera eran 4 mandamientos relacionados con Dios. Y la otra eran 6 mandamientos relacionados con el hombre. Y entonces aquí el Señor conecta ambas. Y dice, bueno, el primer mandamiento tiene que ver con lo más importante. El gran mandamiento es mi relación vertical con Dios. A todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, a todos aquellos que hemos sido llevados al arrepentimiento y a la fe en el Señor, entonces el Espíritu Santo ha depositado su amor, el amor de Dios en nosotros, y como consecuencia de ese amor nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. Y entonces, el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás al Señor tu Dios, tiene que ver con la piedad. Es hacia arriba. El segundo tiene que ver con la bondad y es hacia los costados, hacia nuestro prójimo. La palabra prójimo se deriva también, ¿cierto?, de la misma raíz de próximo. Es decir, ¿quién es tu prójimo? El que está próximo a ti. No importa quién sea, independiente de quién sea. Y esto nos hace entender que otra vez el amor en ese sentido es práctico, el amor del cual habla aquí la Biblia, es una determinación de la voluntad. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, miren lo que dice Pablo, ha cumplido la ley. ¿Y no es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego dice, ¿cómo? Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tipo de mandamiento? ¿De cuál de las dos tablas cita Pablo aquí? De la segunda tabla, de la relación con el prójimo. ¿Lo notaron? Y dice que el que ha cumplido, todos se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Más claro no puede estar. Y aquí, otra vez, necesitamos ver si realmente esto es una realidad. Y otra vez notamos que nos quedamos cortos, ¿verdad? No nos cuesta mucho amar a nuestra familia. No es natural eso. Pero cuando ya salimos del círculo de familia, ya cuesta un poco más. Y cuando ya nos alejamos más todavía, cuesta un poco más. Ahora, solo una explicación aquí para que no se entienda mal.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo no significa que primero tenemos que amarnos a nosotros y después amar al prójimo. No. La comparación que hace Jesús, que así como te amas a ti mismo, ama de la misma manera a tu prójimo. Los psicólogos cambiarían el texto, ¿verdad? Y lo interpretarían al revés. Dicen, no, primero tengo que amarme a mí. Si tú estás bien, entonces tú puedes amar al otro. No, no tiene nada que ver con eso. El Señor da por sentado que nosotros nos amamos y nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y entonces, de esa manera, como tú te amas, así como si tú te amas, tú te proteges, ¿cierto? Tú te cuidas, tú te alimentas correctamente, tú haces todo lo que crees que es lo mejor para estar bien. Entonces, de esa manera, tú amas también a tu prójimo. ¿Cuál es el ejemplo que da el Señor Jesucristo en otro contexto a los judíos también cuando cita la parábola del buen samaritano, recuerda? Y es interesante porque allí colocó al único que atendió al judío, era el enemigo más grande de los judíos. Era un samaritano. Entonces le está diciendo, independiente de quién sea, independiente de la raza, independiente de cuál sea la condición o la posición económica que tenga esa persona, de cuál sea tu relación. Fíjense, nos está diciendo que debemos amar a nuestros amigos, porque eso también lo hacen los incrédulos, ¿no es verdad? Sino amar a nuestros enemigos. Por eso yo digo que aquí estamos viendo que estamos todavía un poco lejos de esa realidad. El apóstol Juan otra vez nos va a enseñar sobre esto de una forma muy clara cuando se refiere al amor de hermanos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que anda en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cuál es lo contrario de esto? El que anda en luz ama a su hermano, ese está en luz, ¿verdad? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí nos está diciendo de qué se trata el amor. ¿Ven que otra vez no es una emoción? Es una acción concreta. Más adelante, en el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí tendríamos que hacer el mismo ejercicio de antes, cómo amó Jesús a las personas con las cuales Él se relacionó. Completamente, incondicionalmente, sin importar si las personas lo odiaban o no, al punto de que Él llora sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Te quise juntar y no quisiste. Y Él llora porque quisiera que esas personas pudiesen haber llegado al arrepentimiento y haber creído en Él como el Mesías. O sea, hay un deseo en el corazón del Señor también de que otras personas puedan conocer al Señor. Y nosotros necesitamos saber que el mayor amor que podemos brindar a otra persona es hablarle de Cristo, es predicarle a Cristo. Allí está la esencia de lo que ellos necesitan. Yo quiero que vayamos a Marcos 12,
el texto paralelo. Ya estamos terminando, pero yo quiero que leamos la respuesta que da el escriba, porque es muy interesante y lo que Jesús posteriormente le dice también. Versículo 32, Marcos 12, 32. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren cómo él entendió. Miren, él añadió una cosa que es clave aquí en el texto. Dice, esto que tú has dicho es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y cómo se caracterizaba la religión del judaísmo? Por holocaustos y sacrificios. Es decir, por el cumplimiento de normas, de reglas externas. Él se dio cuenta que no era suficiente con hacer cosas para Dios, con darle cosas a Dios, ofrecerle cosas a Dios, cumplir con los rituales y las ceremonias que el judaísmo prescribía, sino que era imprescindible tener una relación con Dios. Él se dio cuenta de eso. Y por eso Jesús le dice, versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no es tan lejos del reino de Dios. No es tan lejos del reino de Dios. Miren lo que le está diciendo. No sabemos qué es lo que pasó con el escriba, no sabemos si efectivamente se convirtió al Señor o cerró su corazón. Pero sí sabemos una cosa, que este hombre tenía sinceridad, cierta sinceridad en su corazón. Y por eso yo partí diciendo, cuando él le pregunta a Jesús, los demás querían usarlo como instrumento para hacer caer a Jesús, pero él tenía un verdadero deseo de poder escuchar qué iba a responder el Señor. Y contrario a lo que los fariseos pensaban, que el Señor Jesucristo iba a desacreditar la ley de Moisés, el Señor Jesucristo confirmó la ley de Moisés. Y es más, le dijo, ustedes todo el tiempo practican el Shema, día y noche, al levantarse y al acostarse. Pero aquí está el punto, ¿eso ha cambiado sus vidas? ¿Efectivamente ustedes están amando a Dios con todo su corazón, su mente y su alma? Y la respuesta evidentemente era no, porque ellos estaban preocupados de las cosas externas. Hermanos, para ir concluyendo porque se nos acabó el tiempo, ¿no será que a nosotros nos pasa eso a veces también? ¿No será que nosotros estamos preocupados de cumplir ciertas cosas externamente y no estamos preocupados de lo más importante que es nuestra relación con Dios? Nuestra relación de amor hacia Dios es la que debe determinar todo lo demás que hacemos. Por ejemplo, ¿quién se levanta en la mañana y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza? ¿Quién dice, esto es lo que debe guiar mi vida? Este es el eje rector de lo que voy a hacer en el día de hoy. ¿Y quién al acostarse mira hacia atrás y dice, amé con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente al Señor? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Comenzamos el día amando a Dios y terminamos el día evaluando nuestro amor a Dios? Normalmente no es así, ¿verdad? Y ese es el punto. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención aquí es que todo se trata de eso, de amar a Dios. Lamentablemente, nosotros hicimos durante mucho tiempo, a través de la tradición, creamos una serie de otras cosas y finalmente pusimos la mirada en la tradición y en esas cosas y en el cumplimiento de esas tradiciones, pero no hemos puesto la mirada en lo esencial, que es nuestro amor por Dios. ¿Cómo yo evalúo mi vida en función de si efectivamente estoy amando a Dios? Ese debiese ser el parámetro, esa debiese ser la regla, la norma, el estándar. Desde allí yo tengo que evaluar y decir cómo estoy en relación a eso. Ahora, no como algo otra vez legalista, sino porque en la medida en que más amo a Dios, que más me voy enamorando de Él, más quiero hacer su voluntad.
Lo deseo sinceramente. Quiero vivir de esa forma, de tal manera que Él sea exaltado a través de mi vida. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. En las cosas insignificantes y en las cosas significantes. Una entrega total e incondicional a Dios es lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, y al prójimo como a sí mismo. Aquí se resume toda la ley. Y la palabra que utiliza Mateo es bien interesante, y con esto estoy terminando. Cuando en el capítulo 22 dice, versículo 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Esa palabra depende es como, vamos a poner el ejemplo, de un clavo en la pared donde yo coloco un cuadro. O sea, todo se sostiene ahí. Está diciendo entonces, de estos dos mandamientos sostienen a toda la ley y los profetas, y esa era una forma de resumir todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, todo depende de esto. O sea, todo lo demás, toda nuestra vida, la forma en que adoramos a Dios, la forma en que honramos a Dios, la forma en que trabajamos, la forma en que pensamos, las decisiones que tomamos, todo depende de esto. Si amo a Dios, todo está sujetado allí sobre un punto firme y estable. Si amo a Dios, todo lo demás encaja en su justo lugar. Este es el gran mandamiento. Y de eso se trata el cristianismo. Todo depende de esto. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, gracias por llevarnos a meditar, a pensar en lo que tu palabra nos enseña. No considerar simplemente como una demanda más de lo que tengo que hacer, sino revisar mi propio cristianismo, mi propio corazón, si efectivamente estoy amándote a ti como tú demandas, pero como tú también has puesto tu amor en mí. Y como yo puedo ver tu amor incondicional hacia mí y hacia cada uno de los tuyos, Señor, entonces necesariamente debiésemos responder amándote a ti. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Todas las facultades de nuestro ser deben estar, Señor, rendidas a tus pies. Todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que más amamos en esta tierra debe estar subordinado a amarte a ti por sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos, Señor, y enséñanos a vivir bajo este único parámetro, que es el que nos debe llevar a una evaluación correcta. Gracias por este tiempo. Te alabamos por tu gran amor y tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.